Muy buenos días, muchachos. Buenos Buenos días, profe. profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Bueno, están madrugadores, bien. Hola, Daniela. Hola, Daniela. Presente. Juliana Boyacá. Presente. Carlos Alberto. Presente. Xiomara Garzón. Presente, profe. Dayana Catherine. Presente, profe. Nicole. Presente. Carmen Cecilia Murillo. Presente. ¿Cómo seguiste? Ahí voy, profe, mejorando. Brigitte Rodríguez. Presente, profe. John Jaime Suárez. Presente, profe. Michelle Daniela. Bueno, ahí está en la pantalla Michelle. Y Giselle Valentina Duelo. Presente, profe. Michelle Daniela, que está contestando presente. Bien. Bueno. Bueno, chicos, hoy creo que Xiomara va a conversar un poco en relación a las lesiones osteomusculares, que es el tema que tenemos programado para hoy, ¿cierto, Xiomara? Sí, señor. Bueno, ¿ya estás lista? Profe, ¿sí me escucha bien? Yo te escucho perfecto. ¿Tus compañeros? Sí, no. Me toca apagar la cámara porque no la estaba escuchando. Bueno, a ver cómo compartir a esto. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ya está cambiando. Ah, bueno. Es que la verdad nunca he estado desde el computador y no sé cómo será. Pero bueno. Vamos a ver. No carga. Vaya. Ay, no. Ay, pero no puedo. ¿Ya se ve la posición? Es que no sé. Sí, ahí estás en la exposición. Bueno, listo. Bueno, a mí me correspondió las lesiones osteomusculares. Bueno, las lesiones osteomusculares son por mucho el motivo de consulta que más se frecuenta en el departamento de emergencia a nivel mundial. Este concepto no hace referencia a una enfermedad específica, sino a un conjunto de lesiones que comparten ciertas características comunes. Considerando que su nombre es fácil intuir que se trata de lesiones que afectan a los huesos, el ósteo y los musculares. Sin embargo, su alcance va más allá, dado que el consejo incluye además a los elementos de fijación en las articulaciones. Esto va junto a los ligamentos y a los puntos de inserción de los músculos en los huesos o tendones. Las lesiones osteomusculares incluyen distintos tipos, por lo que las mismas se pueden clasificar según su estructura afectada en lesiones óseas, musculares, articulares y tendinosas.
Eh, en muchas ocasiones se pueden presentar dos tipos de lesiones simultáneas, lo cual complica un poco la clasificación. Por una parte, según su tiempo de evolución, las lesiones osteomusculares pueden clasificarse en agudas o crónicas. Asimismo, según el mecanismo de producción, existen al menos tres tipos de lesiones osteomusculares. La primera es las mecánicas, que es por sobreuso; las traumáticas, por golpes, torceduras o cualquier fuerza externa que actúe sobre el sistema osteomuscular; y las degenerativas, por el desgaste natural de las estructuras afectadas. Para poder hacer un abordaje racional de tratamiento, y lo más importante aún, es para poder prevenir estas lesiones, es muy importante conocer los elementos básicos de la fisiopatología en cada caso. Los tipos. Como ya se mencionó antes, las lesiones osteomusculares se pueden clasificar según su ubicación, tiempo, evolución y mecanismo de producción. A partir de esta clasificación, se puede generar numerosas combinaciones de lesiones, como por ejemplo, la lesión muscular aguda traumática, la lesión articular degenerativa y crónica, lesión tendinosa mecánica aguda y lesión tendinosa traumática aguda. Enfermedades osteomusculares. Las enfermedades osteomusculares son todas aquellas alteraciones de nuestras articulaciones, como ya se mencionó, que siempre ataca los huesos o músculos. Puede traducirse en algún tipo de lesión en ellas. A veces el esfuerzo desmedido o repetitivo, como en algunas prácticas deportivas. Pero, profe, que es que hay mucho. O el deterioro asociado al envejecimiento, como la artrosis, pueden ser causa del dolor o inflamación. Las enfermedades osteomusculares son un motivo muy frecuente de consulta médica, y conocer sus síntomas puede ayudarnos a ponerle remedio cuanto antes. La prevención también resultará de enorme utilidad para evitar molestias y limitaciones en el futuro. Aquí encontramos, pues, como las más frecuentes. La primera es la artritis. La artritis es la inflamación de una o más articulaciones que provoca dolor, rigidez y puede empeorar con la edad. La artrosis es un tipo de lesión que se produce cuando el tejido flexible en los extremos de los huesos se desgasta. La otra es la osteoporosis. Es la afección en la que los huesos se debilitan. Encontré una que, pues no sé, me pareció muchísimo, que es el tendón de Aquiles. Es un tendón que va en la parte posterior de la pierna. Sirve para unir el gastrocnemio y el músculo sóleo al hueso calcáneo, el talón. Es más que todo como es de esa parte. Encontramos también el manguito rotador, que pues es un técnico anatómico aplicado al conjunto de músculos y tendones que proporcionan estabilidad al hombro. Y encontramos también el síndrome del túnel del carpio. Este es el entumecimiento y hormigueo en la mano y el brazo ocasionados por el pinzamiento de un nervio en la muñeca. Encontramos algunas posturas corporales inadecuadas. Bueno, las lesiones osteomusculares se generan cuando se rompe el equilibrio y la relación que guarda entre sí las diferentes partes del cuerpo. La exposición a factores de riesgo de postura, el no cumplimiento de las normas ergonómicas del material de oficina, el manejo de elementos pesados, entre otros. Esto ocasiona efectos sobre la salud de las personas.
por lo que es muy importante conocer las consecuencias que se puedan presentar con el fin de desarrollar medidas de prevención, seguimiento y control sobre estos factores de riesgo. Aquí encontramos tres. El primero, que es el traumatismo, que son los desgarres, luxaciones y fracturas. Encontramos los inflamatorios, que es la dentinitis, bursitis, sinovitis y artritis. Y los degenerativos, que está los osteoartritis, espóndilo y artritis. Esos términos están. Bueno, las causas. El sobreuso de las estructuras osteomusculares. Por su parte, los traumatismos abarcan todas aquellas lesiones derivadas de impactos, golpes, caídas, proyectiles e incluso explosiones que transfieren energía hacia los tejidos. Finalmente, las lesiones degenerativas se deben a la inflamación crónica del tejido, como en la artritis, o al desgaste natural de los tejidos por el envejecimiento, tal como su... Bueno, pues encontramos unas prevenciones para estas lesiones que depende en gran medida de la condición clínica de cada paciente. Pues sin embargo, se pueden enumerar ciertas medidas generales que pueden prevenir en gran medida la aparición de estas lesiones. El calentamiento adecuado antes de actividades deportivas, estiramientos después de realizar ejercicios, uso de medidas de protección adecuadas cuando existe trabajo de peso que sobrepasa los movimientos repetitivos de las articulaciones, el uso del calzado adecuado, mantener un peso adecuado para el sexo, la talla y la edad. Consumir proteínas de alto valor biológico al menos 3 veces por semana, mantener una postura correcta en todo momento, apegarse a las normas de ergonomía en el puesto de trabajo y en las actividades de la vida diaria, elevar las cargas empleando la técnica adecuada evitando sobrepasar los límites recomendados en peso, edad y sexo, y consultar al médico en caso de cualquier síntoma sugestivo de problemas osteomusculares. Esas son las prevenciones que debería tener un paciente. Pues es algo que tal vez no se haga, pero pues sería muy bueno para que estas lesiones no nos lastimen, porque la verdad son impresionantes. Listo, profe, ya, eso era como lo más. Ay, no puedo dejar de compartir. ¿Será que ya dejé de compartir? Bueno, bien. Gracias, señora. ¿Entendieron la información, muchachos? ¿Más o menos? Sí, señor. Bueno. Vamos entonces a complementar un poquito esa información que nos acaba de transmitir Xiomara. Bien. Bueno, bien.
Bueno, ahí se logra ver bien o se molesta con las imágenes la presentación. Es que, Profe, se ven como unos cuadritos negros, pero pues bien. y acá se disminuyen. Y quiero saber. Ahí. ¿Mejor? Sí. Ya se ve mejor. Bueno, bien. Listo, muchachos. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de nuestras enfermedades osteomusculares, que ya mencionaba Xiomara, es muy importante tener claridad en que, como ella lo decía, aparecen muchos nombres raros, ¿cierto? Muchos nombres que pueden en algún momento, pues, empezar a confundirnos, pero que ya hemos escuchado nosotros también muchas veces. Para nadie es nuevo hablar de una fractura, de pronto hablar de una inflamación, de pronto hablar de un desgarre. Son términos que hemos escuchado muchas veces en el común de las personas. Lo que necesitamos es tener claridad de qué se trata cada uno de ellos. Entonces, nuestro sistema muscular y esquelético, pues obviamente está conformado por nuestro sistema esquelético, que es el de los huesos o el sistema óseo, que ya lo hemos revisado, y que ese sistema óseo va a estar forrado por un sistema muscular, ¿cierto? Cada músculo tiene esa función de generarnos a nosotros ese movimiento, ¿sí? Pero esos músculos necesitan insertarse en cada una de esas estructuras del hueso. Por eso, aparte de los músculos, vamos a tener unos tendones y unos ligamentos y unos cartílagos. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí nos mencionan los huesos. Claramente, los huesos los conocemos todos, ¿sí? Son obviamente eso, nuestra estructura ósea. La parte muscular son cada uno de esos músculos que están hechos para generar el movimiento. Los tendones, fíjense que los músculos terminan en unas sustancias blancas alargadas. A esas sustancias blancas alargadas se le denominan los tendones, ¿sí? Y los ligamentos y los cartílagos se van a encontrar casi siempre a nivel de las articulaciones. ¿Qué es una articulación? ¿Quién me dice? ¿A qué les suena articulación? Eh, Donde se permite el movimiento. La articulación permite el movimiento, muy bien, pero si a ti te dijeran, define articulación, la forma más sencilla de definir una articulación, ¿qué es? ¿La unión de qué? ¿Mm? de nuestras extremidades. La unión de dos huesos. Cuando tú unes un hueso con otro hueso, a eso se le llama articular un hueso. Y cuando hablamos de articulaciones, pues hay unas que son móviles, unas que son semimóviles y unas que son inmóviles. ¿Sí? ¿Cuál es el ejemplo de una articulación móvil, por ejemplo? La rodilla. Exactamente, la rodilla, muy bien. El codo, el hombro, la cadera, los pies, las manos, todas esas son articulaciones móviles. ¿Cuál sería una articulación semimóvil? O sea, que tenga movimiento, pero no un movimiento tan amplio como el de las rodillas y los codos. Entonces, por ejemplo, el de la columna. De la columna de las vértebras, una vértebra sobre otra. ¿Listo? Fíjense que ellos tienen un movimiento, pero es semimóvil, no es tan amplio como el de la rodilla o los codos. Y en el caso de las articulaciones que son completamente inmóviles, ¿dónde creen que vamos a encontrar una unión de huesos, pero que no se muevan? Las costillas. Las costillas alcanzan a ser como semimóviles, porque permiten la expansión del tórax cuando respiramos. Pero el ejemplo más claro es el de los huesos del cráneo. Entonces fíjense que el hueso frontal está unido al parietal, a los temporales y el occipital, pero ellos no se pueden mover, están unidos por unas fisuras o por unas líneas específicas en el cráneo. ¿Listo? Pero entonces dense cuenta que
las articulaciones son eso, todos los sitios donde tenemos unión de huesos. Pero para que esas articulaciones sean estables, van a necesitar unos cartílagos y unos ligamentos. Los cartílagos y los ligamentos hacen que las articulaciones sean estables. Los tendones es donde se fijan la llegada de esos músculos que vienen, en el caso del muslo, de aquí de la pierna, en el brazo, los tendones van a fijarse en las articulaciones. Y los músculos y los huesos ya tenemos clarísimo de qué se trata. Entonces, claro, a partir de ahí se pueden generar muchas patologías. Hay enfermedades propias de los huesos, hay enfermedades propias de los músculos y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces podemos tener artritis en las articulaciones, podemos tener cartilaginosis en los cartílagos, ¿sí? Podemos tener rupturas de ligamentos como en el caso de Falcao cuando juega fútbol, podemos tener una tendinitis cuando se nos inflaman los tendones, podemos tener una ruptura muscular, un edema muscular, una mialgia o fibromialgia. Y en los huesos pues tenemos o podemos tener osteoporosis, podemos tener fracturas de los huesos, ¿sí? Cada una de ellas puede generar una enfermedad diferente. Y algunas pueden generar enfermedades asociadas, ¿sí? Como la osteotendinitis, por ejemplo, ¿sí? La costocondritis. Son enfermedades que van muchas veces relacionadas entre sí y otras veces por separado. Entonces, vamos a mejorar esta imagen, no sé por qué se me metió aquí. Denme un segundito. Qué pena con ustedes. La modificamos. Bien. Entonces, la función de nuestro sistema osteomuscular, pues obviamente es brindar protección, estabilidad y movimiento, ¿sí? Entonces está nuestro sistema óseo, muscular, osteomuscular completo. Va a generar movimiento, nos va a generar estabilidad, pero también nos va a proteger de muchas cosas que podamos encontrar en el ambiente donde nos desempeñamos. Lo que mencionaba Xiomara, nosotros en el caso de nuestra materia, en el caso de nuestro programa de seguridad ocupacional, debemos tener muy claro que dentro de las enfermedades laborales, lo más frecuente o una de las condiciones más frecuentes en lo que se ve sumergido el tema de la salud ocupacional es en el riesgo ergonómico. Y el riesgo ergonómico tiene que ver precisamente con el mantenimiento de nuestra ergonomía, de nuestros músculos, de nuestros tendones, de nuestro sistema óseo, ¿sí? El riesgo de caídas, las fracturas, las luxaciones, los dolores musculares por estrés, por puestos de trabajo inadecuados, ¿sí? Por sillas que no tengan un adecuado espaldar, un apoyo de los brazos, ¿sí? Por escritorios, por muchas cosas que pueden generar ese tipo de lesiones osteomusculares. Entonces, una definición breve de una lesión osteomuscular es decir que son lesiones muy comunes en cualquier trauma. ¿Qué es un trauma? Un trauma es lo mismo que un golpe, ¿cierto? Traumatismo o golpe. Bueno, un accidente. Parecen dramáticas, pero pocas veces constituyen un riesgo inmediato. Sí, afortunadamente, tanto una fractura como una luxación, realmente pues pueden llegar a ser muy dolorosas, pueden generar mucho estrés en el momento de la lesión, tanto para
la persona que se ve comprometida en el accidente como para quien lo está evaluando. Es un riesgo para las extremidades y como para la vida, casi nunca. Muy pocas veces una lesión osteomuscular llega a ser de riesgo para la propia vida del paciente. Pero para que esto no ocurra, se deben manejar de manera adecuada. Entonces, pues eso es lo importante cuando hablamos de la atención en primeros auxilios de una lesión. Recuerden que pues vamos a manejar este tema en 2 sesiones y el día de mañana pues vamos a hablar específicamente de lo que es las inmovilizaciones, ¿sí? Vamos a hacer una clase casi que exclusiva de cómo vamos a hacer inmovilizaciones en cada una de las partes del cuerpo que se puedan ver lesionadas a partir de este tipo de lesiones osteomusculares. Entonces, vamos a ver las más comunes. Las lesiones osteomusculares más comunes. Entonces tenemos las fracturas, los esguinces y las luxaciones. Bueno, vamos a definirlo. Cada uno de ustedes me va a dar, o alguno de ustedes me va a colaborar con esas definiciones. ¿Quién me puede decir cómo definimos una luxación? Con sus propias palabras, lo que se les ocurra. ¿Tienen claro el término luxación? ¿Saben qué significa luxar? Si no saben, pues no hay problema. ¿Nadie? No los escucho. Es como una dislocación. Una dislocación. Sí, exactamente. ¿Quién más da otro ejemplo? Fíjense en esta imagen que tenemos acá abajo. ¿Sí? Cuando uno se luxa una articulación, quiere decir que esa articulación dejó de ser articulación, se salió de su sitio, pero no hay una fractura, este hueso sigue siendo intacto, este hueso sigue siendo intacto, solamente que se desencajó de donde debe ir encajado. Fíjense cómo debe ir encajado normalmente, y este se vino para adelante y este se vino para atrás. Entonces, se sale de su sitio. ¿Sí? Entonces, una luxación es simplemente eso, cuando la relación que hay entre un hueso con el otro, esa relación articular se pierde, ¿sí? A eso se le define luxación. Pero fíjense que cómo se reduce a una luxación o cómo se mejoraría una luxación. ¿Es necesaria una cirugía? Acomodando el hueso. ¿En Acomodando el terapias? hueso. Acomodando el hueso inicialmente, claro, tienes toda la razón. Entonces, ¿uno qué hace? El médico pone a un ayudante a que coja este dedo y se lo jale para atrás. Él coge el otro y lo jala para adelante y con una maniobra le pone presión y acomoda el hueso en su sitio. ¿Cuáles son las luxaciones más comunes? De hombros. La de hombro, muy bien. La luxación de hombro es una de las más fáciles de presentarse, ¿sí? Porque a veces uno hace movimientos con los brazos de manera equivocada o sufre una caída y los brazos reciben el golpe y el hombro se puede salir de su sitio, se desencaja. El de hombro, el de cadera y pues muchas veces estos, los de las manos, las falanges. Sí, porque se nos enredó la mano con algo y ¡pum!, se nos zafó el dedo, en vez de partirse, se luxó. Entonces, cuando hablamos de luxaciones, específicamente es esa pérdida de la relación entre dos huesos que se encontraban articulados entre sí. ¿Listo? En el caso de una fractura, ¿cuál sería entonces la definición de fractura? La ruptura de un hueso, profe. Es la ruptura de un hueso, exactamente, es una solución de continuidad, ¿sí? De uno o de varios huesos
¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, acá en esta imagen nos muestran una lesión de los dos huesos. Y es una lesión que está casi a la misma altura. Fíjense que no es que este esté partido acá y este acá, sino que casi siempre, como el mecanismo de trauma es en ese sitio, los huesos se tienden a fracturar pues sobre el mismo sitio donde reciben los impactos y reciben los golpes. Nosotros, ¿qué vamos a determinar en una fractura? Si de pronto los huesos no salen por la carne, si nosotros no los estamos viendo, claramente pues vamos a necesitar una radiografía para confirmar, ¿cierto? Pero mientras no tengamos la radiografía y estamos en los primeros auxilios, pues vamos a ver que va a haber una inflamación, ¿sí? Y un cambio de coloración de la piel. Y en muchos casos se ve desde afuera la deformidad del brazo. En este caso, hablando del brazo, pero puede ser en cualquier sitio del cuerpo. Entonces, inflamación más deformidad son indicativos de que vamos a tener una lesión muy seguramente relacionada con una fractura. El edema que dijimos ayer, el edema es inflamación y deformidad. También vamos a tener calor local. ¿Sí? Edema, deformidad y calor son signos clínicos de una posible fractura. Y otra de las lesiones también consideradas comunes desde el punto de vista osteomuscular son los esguinces. Esguinces con E. ¿Qué es un esguince? Es una inflamación por una... También se le conoce como trauma por eversión. ¿Qué les suena a ustedes trauma por eversión? ¿Cuál sería el término común? Ninguno se arriesga. Pues como la torcedura muscular, se podría decir. Eso, ¿quién habló por ahí? Nicole. Nicole. La torcedura o tronchadura. Me tronché el dedo, me tronché el tobillo, ¿cierto? Eso es lo que uno dice generalmente, ¿cierto? Y está bien utilizado el término. Pues no es tan técnico, pero está bien utilizado. Me tronché. Una tronchadura o un trauma por eversión, si quieren que suene más bonito. ¿Qué le pasó? Tuve un trauma por eversión en el cuello del pie. Y no, me tronché el tobillo. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a generar un trauma por eversión? Pues también va a generar un edema. ¿Qué es un edema? Hinchazón. Es una hinchazón. ¿Cuántos grados puede tener un edema en una articulación? Entonces puede ser de grado 1, 2 o 3. Dependiendo de eso, del grado 1, del grado 2 y del grado 3 es que uno clasifica los esguinces igual. Esguince grado 1, esguince grado 2 o esguince grado 3. Y dependiendo de eso, pues también es el manejo, la incapacidad, la terapia y todo lo demás. Casi todas estas lesiones generan eso, una incapacidad, ¿sí? Generan una limitación física o funcional del sitio de la lesión y requieren un periodo de reposo. ¿Por qué una persona no se mejora de un esguince? Porque no le dan el tiempo de reposo necesario, ¿sí? Un esguince como mínimo debería tener de 3 a 5 días de reposo en cama con el pie levantado. Generalmente los esguinces más comunes son del tobillo, ¿cierto? O de la rodilla. Entonces, ¿qué debería uno hacer? Tener el pie inmovilizado con un vendaje bultoso y tener el pie con unas 2 almohadas por debajo para que le suba un poquito a la altura del corazón. Y 5 días sin pararse. Pero pues uno no lo hace. Uno lo que hace es al segundo día ya estar caminando y haciendo sus actividades y por eso
ese tipo de lesiones muchas veces se vuelven difíciles de manejar o de más bien de mejorar, por decirlo de alguna manera. Bien. Entonces dijimos que es una pérdida de continuidad de un hueso, ¿sí? Sea parcial o total. Entonces esta es una fractura parcial y esta es una fractura total. A las fracturas parciales no se les llama fracturas, sino se les llama fisuras. Una fisura es una ruptura de un hueso. Aquí se ve claramente en el círculo. Si lo identifican, acá. Esa línea de continuidad que se ve acá es una fisura. Eso es un hueso partido. A ver, ¿quién me dice qué articulación es esta? La rodilla. No. Casi, casi. ¿El codo? El codo, muy bien. Esta es la articulación del codo, este es el hueso del húmero, ¿sí? Y este es el cúbito y el radio. Y aquí vamos a tener una fisura en uno de esos huesos. ¿Listo? ¿Queda claro? Y esta es una fractura total. ¿Listo? Esta es una fractura total. Esto es en un niño, se nota. ¿Sí? Y es una fractura de qué hueso. De la mano. Es del brazo. El brazo es el que va entre el hombro y el codo, el húmero. ¿Listo? Fíjense claramente cómo se parte el hueso. ¿Por qué los huesos quedan montados? ¿Quién me dice? Por la piel. Por la piel y algo más que está debajo de la piel. ¿Qué puede contraer algo hacia así? O sea, ¿qué puede alar un hueso? Los músculos. Tiene que los músculos tienen esa capacidad de extenderse y de contraerse. Entonces, cuando un hueso se parte, el músculo de acá, que es el del hombro, se lleva esta parte del hueso hacia arriba y el músculo que viene aquí por debajo se lleva esta parte hacia abajo. Por eso los huesos quedan montados. Y por eso cuando un médico necesita reducir esto, lo que necesita es estirar de un lado, estirar del otro, para que estas dos partes que están fracturadas se traten de encontrar, ¿sí? Y él las pueda acomodar. Si lo puede hacer de manera manual, pues perfecto. Pero si no, toca fijarlos. ¿Con qué se fija? Con un material que se llama osteosíntesis, que son esas láminas o esos platinos, ¿sí? Que ustedes han escuchado, que es poner un platino aquí y colocarle unos tornillos para que unan y fijen esa fractura. ¿Vale? Por lo pronto, pues la idea es conocer cómo se ve una fisura y cómo se ve una fractura. Fracturas cerradas y fracturas abiertas. Es otra forma de clasificar las lesiones osteomusculares. ¿Cuál es la diferencia entre una fractura cerrada y una fractura abierta? Pues la abierta es como cuando se sale el huesito, digámoslo así, se abre la piel. Se abre a la piel, muy bien. Fíjense que acá no hay necesidad de una radiografía para que nosotros nos demos cuenta que el hueso está fracturado. ¿Sí? No está luxado porque miren que la articulación de la mano está acá y la deformidad está acá arriba. O sea, tiene una fractura distal del cúbito y del radio a nivel del antebrazo. ¿Sí? Pero los huesos que se partieron, ninguno abre a la piel, ninguno rompió los músculos y la piel y están expuestos, no, todos están ahí fracturados, pero es una fractura cerrada. ¿Sí?
En este caso es una fractura abierta, porque está partido el hueso y aparte de que lo partió, hizo una avulsión hacia la piel y lesionó tanto los músculos, los tendones y se abrió camino hacia la piel. ¿Sí? Esta es mucho más común en los accidentes de tránsito, los accidentes en cicla, en moto y de carro. Bueno. Este tipo de lesiones, como en este niño, por ejemplo, muchas veces con solo anestesiarlo y que el médico pueda ver con las radiografías qué tipo de fractura tiene, podría alinear esos huesos sin necesidad de ningún tipo de material, de placas, de tornillos ni nada de eso. Y una vez los alinea, le pone un yeso para que no pueda mover la mano, quede bien inmovilizado y le pone un control, le hace un control posterior. ¿Listo? Vamos a ver, yo sé por qué se me sobremontaron, disculpen ustedes, pero es que se me sobremontaron esas exposiciones ahorita. A ver si lo logro mejorar. Vamos a eliminar esta. Vamos a eliminar esta. Vamos a ver. Bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Preguntas? Bueno, ¿esta qué articulación es? La rodilla. La rodilla. Pues no. ¿Están seguros? ¿Un codo? El codo, muy bien. Esta es la articulación del codo. ¿Listo? Aquí que hay una luxación o una fractura. Fractura. Una fractura, muy bien. Fíjense que la parte distal del hueso se rompió, pero sigue acomodado lo que le quedó. O sea, lo que le quedó del hueso de este quedó aquí en su articulación y ahí está en su sitio. No se luxó, pero sí se fracturó claramente. Esta es una fractura cerrada porque no se abrió la piel. ¿Sí? Esta es una fractura abierta, aunque aquí no se alcanza a ver bien la exposición del hueso. Bien. Signos y síntomas de una fractura cerrada. Entonces, en una fractura cerrada vamos a tener un dolor intenso, una deformidad anatómica, una impotencia funcional, una limitación para que funcione bien la articulación, una equimosis o un hematoma y una crepitación ósea. ¿Listo? Entonces, lo del dolor intenso queda claro, ¿cierto? Queda claro lo del dolor intenso. Lo de la deformidad, también habíamos dicho que vamos a ver muchas veces una deformidad en la parte donde vamos a tener la fractura. La limitación funcional, limitación de movimiento. Claramente también. Equimosis o hematoma. ¿Qué es una equimosis? ¿Alguien me puede decir? Van a decir que es un grupo musical que lideraba Juanes. ¿Qué es una equimosis? Es muy parecido a un hematoma y es una coloración de la piel muy similar. Es el primer sangrado que se presenta como sobre la piel, como por debajo de la piel, siempre que tenemos una lesión por un golpe.
Entonces esa coloración roja, como ese punteadito de sangre que empieza a aparecer, se llama una equimosis. ¿Listo? ¿Qué es una crepitación? Alguien que me diga. Crepitación ósea. Ni idea. Es ese ruido característico al mover una fractura. Pues, crepitar es como un chasquido que se escucha allá debajo del hueso. ¿Listo? Es el ruido característico. Esa es la crepitación. ¿Listo? ¿Ya copiaron lo de la fractura cerrada? Los mismos signos y síntomas de una fractura abierta. Entonces vamos a tener un intenso dolor, la deformidad anatómica, hasta aquí vamos prácticamente en lo mismo. La limitación o impotencia funcional sigue siendo igual, ¿sí? Pero a partir de acá ya vamos a encontrar una herida sobre la piel. Vamos a visualizar el hueso, en ocasiones, no siempre, ¿sí? Vamos a visualizar el hueso. Y vamos a tener un sangrado. Entonces fíjense que los primeros tres signos y síntomas son iguales tanto en la fractura cerrada como en la fractura abierta. Y a partir de ahí, pues vamos a estar en una herida, visualizando el hueso y ante una hemorragia. ¿Listo? Bueno, perfecto. Siguiente. Vamos a empezar a hablar entonces de los manejos y del tratamiento. Entonces, el manejo a nivel general de una fractura es obviamente inmovilizar con férulas y trasladar al paciente. Si hay presencia de hemorragia, pues se debe controlar antes que nada. Eso ya lo vimos, ya ustedes están hechos unos expertos en detener una hemorragia, en poner las vendas, los apósitos, en hacer torniquetes, ¿cierto? Si hay presencia de una herida, lavarla para reducir el riesgo de infección. También vimos cómo se lavaban las heridas, ¿cierto? Evitar al máximo el movimiento y realizar los movimientos en bloque. Bien. ¿Listo? Entonces, inmovilizar, parar los sangrados, lavar las heridas, ¿sí? Evitar el máximo movimiento y siempre los movimientos hacerlos en bloque. Para eso vamos a necesitar, obviamente, compañía, no podemos hacerlo solos, ¿cierto? Me indican para continuar.
Bien. Vamos a seguir. Bueno, vamos a hablar entonces de esos esguinces, vamos a darle sus definiciones. Dijimos que era como una torcedura, ¿cierto? Un tronchamiento, una tronchadura o un trauma por eversión. ¿Listo? Bien. Entonces es una elongación o es una ruptura total o parcial de algún ligamento, los cuales son quienes mantienen la estabilidad de los huesos y las articulaciones. ¿Sí? Entonces en nuestro interior nosotros vamos a tener ligamentos externos, internos, ¿sí? Esos ligamentos mantienen una articulación fija, pero cuando nosotros hacemos un mal movimiento, vamos caminando, pisamos mal, se nos fue el pie en un hueco o en un desnivel y tenemos o generamos de manera, digamos que muy abrupta, una eversión mal hecha del pie, pues vamos a terminar haciendo una inflamación de esa parte, porque vamos a elongar, vamos a estirar mucho ese ligamento que nos sostiene el tobillo. En el caso más común, pero puede pasar en cualquier articulación. En este caso, refiriéndonos al tobillo, que es el sitio anatómico donde en mayor frecuencia se presentan esos esguinces. Entonces, es muy importante conocer que el grado de limitación, el grado de inflamación, es el que nos da el grado del esguince. Y de acuerdo a esa clasificación en grados, podemos decir también si es su gravedad, si es leve, moderada o severa. ¿Listo? Bien. Trauma por eversión. Entonces, como les decía, si nosotros ya tenemos un diagnóstico, pues siempre el tratamiento para toda lesión osteomuscular inicialmente, pues va a estar encaminado a no mover esa articulación. Entonces hay que inmovilizar. Inmovilizar. Causas. Una tensión excesiva, una tensión descoordinada por cambios de ritmo, una desaceleración como en caídas y en accidentes de tránsito, y también por un golpe o trauma directo. Esas van a ser como las causas más comunes. Bien. Siguiente. Bueno, como les dije, los grados de esos esguinces son en grado 1, grado 2 y grado 3. En el grado 1 son los más comunes, se producen cuando el ligamento sufre una elongación, pero no se rompe.
Entonces simplemente vamos a tener una pequeña inflamación, ¿sí? Obviamente va a haber dolor, va a haber una limitación para movernos, pero pues son los menos graves porque no hay una ruptura, simplemente se nos estiró de más ese ligamento y pues eso nos genera esa elongación. En el grado 2, ya este ligamento puede sufrir una ruptura, aunque esa ruptura es una ruptura parcial. Si se rompe en algo, pero no se rompe completo, pues va a generar alguna inflamación un poco más importante, la misma limitación para el movimiento, ¿sí? Un dolor un poquito más marcado, ¿sí? Y va a necesitar también una inmovilización. En el grado 3, ya el ligamento se rompe totalmente. Entonces, eso es una lesión, obviamente, de mayor consideración. Depende de la cantidad de ligamentos rotos, puede cursar también hasta con una luxación. Cuando los ligamentos se rompen varios, puede jalarse todo el hueso y desencajarlo de su articulación, generando una luxación. No es muy común que un esguince grado 3 sea acompañado de una luxación. Eso complicaría la cosa, porque ya sería dos diagnósticos, sería luxación y esguince grado 3. Entonces esta es la clasificación de los esguinces. Clasificación de los esguinces. Bien. Entonces queda claro lo de los esguinces. ¿Sí? Sí, señor profe. Sí, señor, profe. Bueno, perfecto. Bueno, los signos y síntomas del primer esguince o del grado 1 de esguince, pues es el dolor, la inflamación y la limitación funcional. Dolor, inflamación e impotencia funcional. Y el tratamiento, pues, es inmovilizar, es colocar medios físicos y es la indicación del reposo. ¿Sí? Estos medios físicos son muy importantes. Medios físicos. ¿Cómo inmovilizamos nosotros? Con un vendaje. Reposo se llama. Y el reposo debe ser mínimo de 5 días. Entonces fíjense que casi siempre en cualquier lesión que tengamos muscular o articular, el hecho de utilizar los medios físicos y el hielo, sobre todo que es digamos como aparte de ser un antiinflamatorio, también muchas veces es un anestésico local. Es bueno tener a veces en casa esos dispositivos que le puedan generar a uno esa opción de tratamiento. Entonces existen esas pilas que uno deja guardadas en la nevera y que puede utilizar para ese tipo de lesiones. ¿Listo? El hielo local es muy
muy adecuado para el uso en estos tratamientos. La inmovilización pues debe ser hecha por parte de un personal asistencial que sepa realmente inmovilizar, pero si no lo tuviéramos a mano, pues hacemos, y como vamos a aprender a hacer vendajes, entonces no nos va a quedar difícil. El reposo debe ser mínimo de 5 días para que su recuperación sea una recuperación adecuada. Bien. En el segundo grado de los esguinces, la cosa pues es un poquito más compleja, ya lo dijimos. Tiene aparte de dolor, de inflamación y de la limitación funcional, ya aparece la equimosis. La equimosis es ese síntoma asociado que ya nos clasifica el esguince de grado 1 a segundo grado o a grado 2. Entonces son esas lesiones como ese sangradito sobre la piel. No se va a ver morado como un hematoma, pero va a tener pintas de sangrado por dentro. Ya ese sangradito por dentro se le conoce como la equimosis. ¿Listo? La equimosis. El tratamiento. Entonces el tratamiento va a estar encaminado lo mismo a la inmovilización, al hielo local y el reposo siguen siendo lo mismo, pero ya se le va a añadir el traslado y la fisioterapia. Este necesita una terapia de recuperación que se llama fisioterapias. El fisioterapeuta hace un análisis inicial, le programa unas sesiones, le enseña además a hacer ejercicios, ¿cierto? Para mejorar su condición en la articulación. Y el traslado es muy importante porque se pueden generar más lesiones si no se hace de manera adecuada. El reposo para un segundo grado ya puede variar entre 5 días a 10 días, ya la cosa es un poco más complicada. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos esguinces porque son muy incapacitantes. Esa indicación de reposo pues debe ser obviamente una incapacidad, ¿cierto? Uno no puede decir, no, pues tenga reposo, pero pues no darle incapacidad porque igual le va a tocar seguir caminando, seguir haciéndole presión a la articulación que está lesionada y no sacamos nada. Bien. El último y tercer grado de los esguinces, entonces ya no vamos a tener una equimosis. Todos los demás síntomas de los anteriores son los mismos. El dolor al movimiento, la inflamación, la impotencia funcional. Pero acá ya vamos a tener algo de deformidad y ya no vamos a tener equimosis, sino vamos a tener es un hematoma. Hematoma. ¿Qué es el hematoma? ¿Quién me dice? Cuando se inflama, No, la inflamación es el edema. ¿Es un coágulo de sangre? Un coágulo de sangre. Cuando se ve como o sea, como los moretones en la piel. Bien. Sí, un hematoma es un acúmulo de sangre que se ha regado de algún sitio interno y que se localiza exactamente por debajo de la piel. ¿Sí? Entonces el hematoma es eso. Sangre contenida debajo de la piel y se ve con un rojo rutilante como morado. Es ese morado que nos vemos nosotros cuando tenemos un golpe. Eso es un hematoma. Generalmente los hematomas son muy dolorosos. ¿Sí? Ustedes tener algún acúmulo de algo debajo de la piel es muy doloroso. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún absceso o algún barro de esos complicados que generan mucho dolor? Pues imagínense, un hematoma es muchísimo más doloroso. Entonces, es una de las características de un esguince de tercer grado. Es una imagen que claramente le indica a uno que ahí hay una lesión mucho más grave. ¿Listo? La inmovilización, el traslado del hielo local siempre y
en la mayoría de los casos puede terminar siendo quirúrgico. O sea que va a necesitar una intervención y una cirugía para corregir el problema que se generó en un esguince de tercer grado. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener un ligamento roto. Y el ligamento roto, pues hay que suturarlo, hay que coserlo y hay que dejarlo en su sitio. Darle, ya la inmovilización no va a ser con un vendaje simple, sino va a ser con una férula de yeso. Y el reposo, que nos faltó ponerlo acá, pues depende de la incapacidad postquirúrgica después de la cirugía. Bien. Bueno. Siguiente. Las luxaciones. La definición de luxación, entonces, es una lesión articular en la que los huesos son parcial o totalmente desplazados de su sitio. Es decir, una desarticulación ósea. Entonces, la separación de dos huesos que estaban unidos por una articulación se denomina una luxación. ¿Listo? Entonces la separación de dos huesos que estaban unidos entre sí se llama una desarticulación y a eso se le denomina una luxación. Se desplazan de su sitio. Muy bien. Siguiente. ¿Cuáles son las causas más frecuentes o más comunes para una luxación? Un golpe directo sobre la articulación es una de las causas más frecuentes, tener un golpe directo sobre la articulación. ¿Por qué ellos se lesionan tanto? Por marica. Porque a veces trauma. A todo momento se tiran ahí el piso. Ahí, el trauma indirecto y las enfermedades congénitas. Entonces, fíjense que por ejemplo, en la imagen tenemos un deportista. Claro, un deportista siempre va a estar más exento a un trauma, más propenso, perdón, a un trauma, porque hay algunos deportes que se consideran de contacto, ¿cierto? En esos deportes de contacto es muy fácil una mala caída, un trauma, un choque con otro jugador o ese tipo de lesiones son muy fáciles de que se presenten por lo mismo, porque tienen una exposición mucho mayor. Hay traumas indirectos, o sea que digamos, una persona cae, recibe el golpe en la parte inferior, pero también al caer por cinética puede generar una luxación de otra articulación. Digamos, una persona se luxa el tobillo, puede derivar también con una fractura en la rodilla, por cinética, por fuerza. Se pueden generar lesiones en sitios diferentes y se llaman traumas indirectos. Y pues las enfermedades congénitas, que es cuando una persona tiene desde su nacimiento una enfermedad relacionada con sus articulaciones. Entonces no es tan común, pero pues también se ve. Y son pérdidas de esa relación, de esa unión entre dos huesos. ¿Cuáles son los signos y síntomas entonces que se pueden presentar en una luxación? Entonces la inflamación, como siempre, va a estar presente casi en todas las lesiones articulares.
La deformidad anatómica, claramente la vimos en la primera imagen de luxación. Vamos a ver cómo se deforma la parte afectada. La limitación funcional, ¿sí? Entonces nos va a quedar limitada nuestro movimiento en el sitio donde tenemos la luxación. Signos específicos como bañista impúdica en la luxación de cadera o tecla de piano en el hombro. Entonces, digamos que estos son unos signos que uno encontraría en una luxación de cadera o en una luxación de hombro. En el del bañista es una rotación que se le genera a la pierna hacia afuera, ¿sí? Y claramente la pierna tiene que quedar abierta. Entonces se le llama el signo del bañista impúdico, ¿sí? A la luxación de la cadera. Y en el caso del hombro, se le ve sobre el hombro como una tecla de piano que si uno la toca, baja, ¿sí? Ese es otro signo de una luxación de la articulación acromioclavicular del hombro, ¿sí? El dolor intenso, claro, va a haber un dolor importante en una luxación porque se desencajaron dos huesos. La pérdida de los ejes del movimiento. Después de que un hueso se desencaja, pues ya no puede hacer la flexión ni la extensión, ¿sí? Ni la aducción ni la abducción, ¿sí? ¿Qué es abducción y qué es aducción? ¿Alguien me dice? Mira, abducción y aducción. Entonces, cuando hacemos abducción, estamos separando nuestras extremidades del cuerpo. Por ejemplo, llevar el brazo, como les muestro yo aquí en la imagen, hacia afuera, ¿sí? O sea, separar el hombro hacia allá, eso es abducción. Llevar mi mano lejos de mi cuerpo. Y volver a traer el brazo hacia el centro del cuerpo se llama aducción. Es el contrario. Eso pasa con todas las extremidades del cuerpo. ¿Listo? Abducción y aducción. También flexión y extensión en las extremidades como la rodilla, el codo, los brazos, los miembros superiores e inferiores tienen esa capacidad de flexión y extensión. Entonces, esos ejes de movimiento se pierden en las luxaciones. Y en ocasiones se va a ver un acortamiento del miembro. Sobre todo esto en el caso de la cadera y del hombro. La lesión, cuando se desencaja la cadera de su sitio, la extremidad se ve más corta que la del lado, que la que está normal. Entonces, estos son los signos y síntomas más frecuentes que podemos encontrar en una luxación. Un poco más complicado el tema. Bien. ¿Por qué se deja llenar la cabeza, mamá? ¿Por qué? Porque se deja... Bien. Entonces vamos a tener entonces, ¿cómo se vería un hombro que tenga ese tipo de luxaciones? Entonces fíjense que el hombro se va a ver aplanado acá, como lo vemos en esta imagen, ¿sí? La cabeza del húmero está prominente. Fíjense que en este lado no, se ve bien. Y acá ya encontramos la cabeza del húmero salida, prominente, ¿sí? El acromión está prominente. ¿Qué es el acromión? Es la articulación donde encaja la clavícula sobre el hombro. Aquí, fíjense que se ve muy marcado el acromión. Sí, entonces vamos a tener una luxación de hombro claramente y el hombro está caído. Sí, casi siempre el paciente necesita sostenerlo con la mano buena, necesita sostener el brazo porque siente que se le salió, se le desencajó el hombro. Entonces tiene el húmero por acá, la cabeza del húmero, el acromión está prominente, el hombro está plano
y aparte la posición del paciente indica que va a tener, o el aspecto físico demuestra eso. Casi siempre pues vamos a tener el codo flexionado. Todas estas son, digamos que posiciones que trata de adoptar el paciente que tiene una luxación de hombro para que él mismo pueda de alguna manera autocontrolar su dolor. Entonces él adopta ese tipo de posición característica. Entonces si a uno le llega un paciente así, pues de entrada uno sospecha es una luxación o un desencaje de esa articulación del hombro. En el caso de la cadera, entonces va a haber una rotación interna o externa, ¿sí? Y un acortamiento. Si midiéramos, claramente se ve, por ejemplo, que esta cadera tiene una rotación externa completa, ¿sí? Y tiene un acortamiento en relación a esta. Esta está normal y esta está rotada toda para la izquierda y acortada en relación a esta. Y es porque tiene una luxación en la cadera. ¿Cómo maneja uno una luxación de cadera? Toca encajarla en su sitio, pero uno le puede hacer una tracción cutánea. ¿Cómo se le hace una tracción cutánea? Le pone un vendaje, ¿sí? Y le coloca una pesa en el pie y esa pesa va con una especie de polea y se le pone peso para que le estire la pierna. Con eso le mejora el dolor mientras se puede llevar al sitio donde le van a solucionar su luxación o su fractura, en el caso más complicado. Una de las más comunes también es una luxación del codo. El codo también se desencaja, se sale de su lugar, generalmente hacia atrás. Se llama el signo del talón. Entonces fíjense cómo se ve salido el hombro de su sitio y se ve llevado hacia atrás. Se ve claramente la deformidad. Estas lesiones son muy dolorosas, ¿sí? Pero generalmente no necesitan una cirugía, sino solamente una reducción cerrada. Una reducción cerrada toca, obviamente, en ocasiones cuando tenemos como anestesiarle todo el brazo, no dormir el paciente, sino dormirle solamente la extremidad superior. A eso se le llama un bloqueo regional, cuando dormimos solamente una parte del cuerpo, o una anestesia regional. Entonces, si le cortamos la sensación de dolor a partir del hombro y hacia abajo, le dormimos el brazo y le empezamos a manipular para tratar de llevar lo que más se pueda, estirar esas fibras y tratar de acomodar en su bisagra ese codo donde debe ir. ¿Listo? Pero pues mientras tanto, ante un accidente, en unos primeros auxilios, lo que debemos hacer es buscar inmovilizar. Mañana vamos a hablar de las inmovilizaciones. Siempre es un tema un poquito extenso. No movilizar, o sea, mantener quieto, retirar anillos, correas, brazaletes, cualquier cuerpo extraño cercano a la lesión, pues hay que retirarlo. Comprobar la existencia o la ausencia de otras lesiones. Evaluar el llenado capilar y la sensibilidad. Llevar los vendajes e inmovilizar. Nunca tratemos de reacomodarle nada, porque pues no tenemos la certeza de cómo está la lesión. Ni siquiera el ortopedista muchas veces le acomoda de una vez hasta no tener una imagen de rayos X que le demuestre qué tan complicada y qué tan amplia puede ser una lesión. Controlar los signos vitales y trasladar. Esto ya hace pues más parte de los primeros auxilios que nosotros vamos a tener ante una lesión de este tipo. Entonces fíjense que es muy importante no estar moviendo al paciente, ¿sí?
anillos, correas, relojes, brazaletes, todos los cuerpos o accesorios, tratar de quitarlos. Siempre tenemos que buscar todas las lesiones posibles, porque recuerden que en un trauma o en un politraumatismo pues pueden haber varias luxaciones, varias fracturas, varias articulaciones comprometidas. ¿Sí? Fíjense muy bien lo del llenado capilar, porque recuerden que los sangrados internos nos dejan a nosotros, nos pueden terminar haciendo un shock. Entonces habíamos hablado de ayer de la taquicardia, de la hipotensión y de la palidez. Y una forma de medir esos signos vitales también incluía el llenado capilar. ¿Listo? ¿Quién me recuerda el llenado capilar? Ya se les olvidó. No puede ser. Sí, pero no te escuchamos, Carmen. Otra vez. Se fue el sonido. Pensé que usted dijo que era apretando la llama de los dedos y que decía que se colocaba en blanco y en menos de 2 segundos tenía que volver a colocarse rojito. Bien, el llenado capilar menor de 2 segundos es el normal. Y más de 2 segundos en volverse a llenar y volverse rojo, entonces es el anormal. Bien, la inmovilización, muy importante. Nunca reacomodar, nosotros no somos quienes acomodamos los huesos, para eso está el especialista, ni siquiera los médicos generales pueden hacerlo. Sí, el control de los signos vitales, que ya dijimos para qué era, incluye la valoración del llenado capilar, la tensión y la taquicardia. ¿Listo? Y pues hacer un adecuado traslado. Muy bien. Las inmovilizaciones tienen como principal función controlar el dolor y evitar una mayor lesión. ¿Sí? Entonces, claro, cuando uno envuelve ese sitio de la lesión, pues va a mejorar en muchísimo el dolor. Evitamos una mayor lesión porque pues al estar inmovilizado vamos a limitarle al paciente que siga lesionándose por hacer movimientos que no estén adecuados. Una férula, siempre una articulación por encima y una por debajo. Quiere decir que debe coger 2 segmentos, 2 huesos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la articulación del puño o de la muñeca. Entonces, si nosotros vamos a inmovilizar, necesitamos inmovilizar las 2 partes, los 2 segmentos corporales, tanto la parte del antebrazo como la parte de la mano. Entonces, acá vamos siempre a incluir esas 2 articulaciones, la mano y el antebrazo. ¿Cómo se llama la articulación? La del puño o la muñeca. ¿Sí? Y evaluar antes y después de inmovilizar. ¿Sí? Antes de inmovilizar tenemos que evaluar para saber qué inmovilización vamos a poner y después de inmovilizar tenemos que evaluar que el paciente realmente haya quedado cómodo con la inmovilización, que no le estemos generando mucha presión y le estemos ocluyendo el paso de sangre hacia las articulaciones, hacia sus tejidos y hacia sus dedos. Entonces, ese tipo de aspectos es muy importante tenerlos. Siempre que hacemos las inmovilizaciones, no nos vamos a dedicarnos a apretar pues el sitio que estamos inmovilizando, sino tenemos que dejar un cierto margen de presión para tampoco obstruir el paso de sangre. ¿Listo? Y las inmovilizaciones deben ser cómodas. ¿Sí? Fíjense esta inmovilización de acá, se ve que es una inmovilización bien hecha, que está cómoda. ¿Sí? Y ya mañana hablaremos de cómo se hace, de qué dirección debe llevar, de cuántos segmentos tiene, de qué elementos vamos a utilizar. Acolchonar las prominencias óseas. Ya ayer dijimos cuáles eran las prominencias óseas. ¿Cuáles son? A ver si estaban pendientes.
¿Quién dijo yo? ¿Cuáles son los sitios más prominentes de nuestros huesos que están en contacto con las superficies? ¿Ah? Hoy no están para nada participativos. Amanecieron con sueño, no pasaron buena noche. Los hombros, la cadera, los codos, Las rodillas y los tobillos. Son sitios donde si nosotros nos acostamos, vamos a empezar a sentir presión, porque son nuestras prominencias óseas. Si ustedes se acostaran en el piso, de esta manera como está aquí el muñeco, ¿por qué tendrían que moverse después de un tiempo? Porque van a sentir incomodidad sobre los sitios de presión. Esos sitios de presión, cuando un paciente está hospitalizado mucho tiempo, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde se van a presentar las famosas escaras o las úlceras de presión. ¿Han escuchado hablar de eso alguna vez? De una escara o una úlcera, que es un paciente que lleva, digamos, más de un mes postrado en una cama y si no se está lubricando la zona, si no se le está cambiando de posición, un paciente que está en coma, por ejemplo, que no se puede acomodar por él mismo, se le empieza a abrir la piel en esos sitios y muchas veces se les ve hasta el hueso. Ya la carne se pierde y el músculo se pierde y se les alcanza a ver hasta los huesos en esos sitios de presión. Entonces esos son los sitios más susceptibles de que hagamos ese tipo de lesiones. Bueno, siempre en una posición funcional. Esta sería una forma de inmovilizar a un paciente, fíjense. ¿Sí? Acolchonar las prominencias óseas, entonces debajo de los hombros, debajo de la cadera, debajo de los tobillos, tratar de acomodar. La inmovilización cervical, importante porque tenemos que protegerle de que no va a tener lesiones cervicales. ¿Sí? Fijar el paciente a nuestra tabla y ahí sí poderlo movilizar. Esto es lo que debemos hacer entonces. Inspección y palpación. Regálenme un segundito, muchachos, qué pena con esto. Bueno, bien. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, inspeccionar y palpar, siempre mirar muy bien. Recuerden que a simple vista uno se puede dar cuenta de muchas lesiones solamente con la inspección. La palpación pues también nos ayuda a identificar el dolor que pueda presentar un paciente cuando nosotros lo estamos tocando o palpando. Evaluar los arcos de movimiento es muy importante. Sí, obviamente hay que tener mucho cuidado porque tratar de hacer un arco de movimiento en una articulación que se encuentre luxada o esguinzada, pues se va a generar dolor. Entonces todo esto se hace con mucho cuidado. Revisar la forma de la articulación. Recuerden que uno de los síntomas o signos más importantes es la deformidad, ¿cierto? Entonces, donde nos aparezca deformidad, pues ya claramente estamos ante una lesión. La estabilidad de una articulación. Las articulaciones se vuelven inestables cuando tienen lesiones. Los pulsos distales. En el caso de las manos, ¿cuáles serían los pulsos distales? El pulso radial. Y en el caso de los pies, a ver, ¿quién se va a ganar un 5? La inguinal, profe. La inguinal, pero ese no es tan distal.
Distal es el más lejos que podemos tomar. O sea, es sobre el pie como tal. ¿Cómo se llama el pulso que ¿Está toma? sobre el pie? Sí, en la cara superior del pie o en el dorso del pie. ¿El popliteo? ¿Cómo es? El popliteo es detrás de la rodilla, pero también es un pulso, muy bien. Pero ese no es. Y el tibial. ¿El qué? ¿El qué? Tibial. El tibial, tampoco. Cerca. Pero ese ya es más distal. Se puede tomar. Bueno, a ese se le llama el pulso pedio. Sobre la cara superior del pie. ¿Listo? No les voy a preguntar sobre el llenado capilar porque ya se lo tienen más que claro. Movilidad activa. Si el paciente solito mueve sus extremidades, pues digamos que nos genera tranquilidad. Pero en la movilidad pasiva es la que busca el examinador, ¿sí? Lo activo es lo que el mismo paciente mueve y la pasiva es la que nosotros estamos haciéndole, buscando en el examen físico, como examinadores. Siempre hacer un examen comparativo. ¿A qué les suena eso? ¿Qué es un examen comparativo? Al antes y después de realizar pues los procesos. Podría ser, pero no. No. Para Cuando, comparar el, el miembro leccionado con el que no lo está. exactamente. Hacer una evaluación comparativa es coger la mano que tiene la fractura y compararla con la que no la tiene y ver si hay una deformidad en una y en la otra no. Ver la normal y compararla con la anormal y tomar como referencia todo lo normal para poder discriminar o hacer un resumen de lo que nos parece a nosotros anormal, como las deformidades y ese tipo de cosas. Y la presencia de dolor al tocar. Bien. Bueno. ¿Ya todos copiaron? No, listo. Yo los espero. Entonces fíjense que en las lesiones osteomusculares es muy importante, sobre todo la inspección, la revisión visual. Es lo que nos da a nosotros pues muchísimas herramientas para hacer un posible diagnóstico. Ya más o menos tenemos idea de cómo se clasifican las lesiones más leves, que son los esguinces, luego un poco más graves, que son las luxaciones, y las más graves, que son las fracturas. ¿Sí? Desde el principio que vimos los tipos de lesiones que podemos encontrar, la idea es reconocerlos. La idea es generar un buen tratamiento. Fíjense que los signos y síntomas son muy similares en cualquiera de las tres lesiones. El dolor, la deformidad, el edema, ¿sí? La limitación funcional, todos están muy relacionados. Lo que varía entre uno y otro ya es cuando empiezan a aparecer otros signos y síntomas como la equimosis, el hematoma y ese tipo de cosas. Bien, vamos a parar aquí la exposición de hoy. Y vamos a pausar un momentico el video antes de continuar acá. Algunas veces es necesario la cirugía. El procedimiento médico es todo lo que nosotros, desde el punto de vista de la atención, vamos a hacerle a esta lesión o a esta fractura. Los dispositivos de inmovilización, pues los vendajes, las férulas, y ya las cirugías es donde nosotros vamos a conectar esos huesos rotos a través de unos dispositivos que se llaman osteosíntesis. Son esas placas que fijan y se adhieren a manera de tornillos que le van a dar nuevamente la forma que se perdió, van a reacomodar esa lesión, van a fijarla y en un tiempo prudente los huesos se
solidifican, se unen, se consolidan, se buscan entre ellos, porque son órganos vivos, y ya después al retirar esa placa, el hueso queda sellado completamente como si nunca se hubiera fracturado, dependiendo de la recuperación. Terapias, medicamentos y pues obviamente un seguimiento por parte de los especialistas. ¿Listo? Ya lo de las luxaciones ya lo revisamos. Esta presentación va a quedar entonces en la plataforma. Fíjense que el morado es una indicación de que algo se rompió. Este es un esguince grado 3 o una luxación del tobillo. Aquí van a estar los tratamientos. En el caso del desgarro. Bien. En el caso de los aspectos o en la actividad laboral que se asocian a las lesiones osteomusculares, pues la manipulación de cargas, los movimientos repetitivos y las posturas de trabajo forzadas. Esto es importante, sobre todo pues porque es el tema que nos compete a nosotros, la seguridad ocupacional. Entonces, fíjense que si nosotros manipulamos cargas de maneras inadecuadas, vamos a terminar con dolores de espalda, ¿cierto? Vamos a terminar con dolores de cadera, de cuello. Realizar movimientos repetitivos es lo que nos deriva a nosotros en los síndromes del túnel del carpo, los síndromes del manguito rotador en el hombro y otros síntomas relacionados como las lumbalgias y problemas articulares. Las personas que trabajan en esas industrias que tienen que estar revisando o empacando o moviendo una palanca todo el tiempo, van a generar ese tipo de lesiones osteomusculares por movimientos repetitivos. Y una mala postura del trabajo forzada también va a derivar en problemas osteomusculares. Las hernias discales, por ejemplo, las lumbalgias, la ciática, los dolores musculares, las protrusiones discales, la distensión muscular, todos estos síntomas están relacionados con la manipulación de cargas. Entonces, las cargas pesadas son un factor importante que contribuye al riesgo de contraer trastornos musculoesqueléticos. ¿Sí? Entonces, es muy importante saber cómo utilizar nuestras fajas para manipulación, cómo debemos agacharnos, cómo recoger las cargas, ¿sí? Los movimientos repetitivos, las tendinitis y el túnel del carpo, que son, digamos, de las enfermedades ocupacionales más comunes, son las que nos afectan por estar haciendo esos movimientos repetitivos. Inflamación de la zona en la que se une el músculo con el tendón, la más conocida es el tendinitis o la tendinitis, y esa tendinitis es la que empieza a generarnos ese problema. Algunos de ustedes han trabajado como secretaria o algo así, les toca digitar mucho. En ocasiones ese tipo de actividades resulta en el adormecimiento de las manos, en hormigueo, ¿sí? Como una tensión muscular propia de los músculos y los tendones que se involucran en esas actividades. Entonces, dolor, inflamación, reblandecimiento y enrojecimiento de la mano, la muñeca, el antebrazo, dificultad para utilizar la mano. Todos esos síntomas se relacionan con el síndrome del túnel del carpo, por ejemplo. La tenosinovitis, que ya es una inflamación del tendón, ¿sí? Y también de las vainas de la articulación. Dolor, reblandecimiento, inflamación, grandes dolores y dificultad para utilizar la mano. Todo relacionado con movimientos repetitivos. La bursitis, la bursa es una bolsa que tenemos en algunas articulaciones. Está en la rodilla, está en el hombro, está en el codo. Y esa bolsa se inflama. Es una cavidad que existe entre la piel y el hueso. Y se puede producir por movimientos bruscos y repetitivos también. Se llama una bursitis. Y es la inflamación del sitio de la lesión. Claramente es en el codo, en esta imagen. Pero se nos puede presentar en el hombro o en la rodilla. Las posturas forzadas, dolores articulares.
Entonces, cuando nosotros generamos muchas posturas que se consideran forzadas, pues vamos a derivar en lesiones crónicas relacionadas con sobre todo los codos, las muñecas, la parte de la espalda también va a sufrir mucho. Y estos son como algunos movimientos que tenemos que empezar nosotros a manejar a manera de recuperación. Los estiramientos son muy importantes y hacerlos de manera repetitiva, descansar en jornadas laborales largas, ¿sí? Y estos son los efectos que van a tener sobre nuestra salud ese tipo de posturas forzadas. Aparición de dolor, cansancio, sobre todo durante las horas en que se desempeña la labor. Y cuando estamos fuera del trabajo, pues el dolor desaparece. Esa etapa puede durar meses o a veces años y a menudo puede eliminar la causa mediante medidas ergonómicas. Si reencontramos la causa y utilizamos las medidas ergonómicas, se puede mejorar. En la etapa 2, los síntomas aparecen al comenzar el trabajo y no desaparecen por la noche. Entonces, alternando el sueño y disminuyendo la capacidad del trabajo. Esta etapa persiste durante meses. Aquí la cosa ya se empieza a complicar y ya se consideran enfermedades profesionales. Y en la etapa 3, los síntomas persisten durante el descanso, se hace difícil realizar tareas, incluso las más sencillas. Es cuando un trabajador ya prácticamente se complica su parte laboral, osteomuscular, y ya no puede realizar sus funciones de manera adecuada. ¿Listo? La higiene postural, no mantener estas posiciones, mantener esta. Estas exposiciones, como les digo, van a quedar las dos en la plataforma para la revisión, aparte de la grabación de la